Y ahí es donde nos dice, ¿no?, que el inspector tiene que dar esas facilidades para que pueda conformarse, pueda certificarse la calidad que tiene el trabajo. No es un servicio adicional, es decir, no, lo puede disponer con autoridad el supervisor o inspector para que se realice. La verificación administrativa. Es la actividad que realiza la municipalidad con posterioridad al otorgamiento de las licencias de habilitación y edificación de la modalidad A en ejercicios de atribuciones municipales, que consiste en la revisión del proyecto aprobado respecto del cumplimiento de los planes urbanos, los parámetros, edificatorios y demás normas aplicables sobre la materia. Y miren, la verificación administrativa, de acuerdo a estos dos ítems, ¿cómo se realiza? La municipalidad respectiva realiza la verificación en el 100% de los expedientes A. Todos los va a revisar. ¿Por qué? Porque esos proyectos mayormente no tienen control de calificación. El procedimiento de verificación administrativa establecido para no limita la fiscalización posterior que realiza la respectiva municipal de los expedientes aprobados en todas las modalidades bajo los alcances de lo previsto en el artículo 32. Procedimiento de la verificación administrativa de proyectos de la modalidad A. La verificación de proyectos se realiza dentro del plazo máximo de 10 días hábiles, o sea, 2 semanas, contados a partir del día siguiente otorgada la licencia, o sea, cuando le ponen el sello, pues, ¿no? Para ello, la municipalidad realiza las siguientes acciones. Dentro del día hábil siguiente a la emisión de la licencia correspondiente, el expediente es derivado al órgano competente de la municipalidad. O sea, eso pasa a desarrollo urbano. Dicho órgano efectúa la verificación administrativa del expediente, emitiendo el informe de verificación dentro de un plazo máximo de 8 días. Si el citado informe contiene observaciones subsanables referidas a la representación gráfica de los planos, el órgano competente en un plazo máximo de 2 días hábiles notifica por escrito al administrado adjuntando copia del referido informe. Algo serio. Ni cuenta se han dado. Hay algo serio ahí. Nos dice de que las observaciones pueden pasar, las que pueden tolerarse, son solamente aquellas que son gráficas. Acá está. ¿Qué dice? En otras palabras, que puedan ser errores de dibujo, pero no de la concepción del diseño. La subsanación de las observaciones se realiza en el procedimiento de conformidad y declaratoria de edificación. En caso no se formulen observaciones, en un plazo máximo de 2 días hábiles, el órgano competente archiva el expediente, incluyendo toda la documentación relacionada con la verificación efectuada y procede a la información en el inventario de proyectos. Ayer hablamos, ¿no?, que ahora hay un inventario de proyectos. Ahí lo tiene. Ahí aparece por primera vez que tiene que haber un inventario de proyectos. Si el informe de verificación administrativa contiene observaciones relacionadas con el incumplimiento de los planes urbanos, los parámetros, edificatorios y demás normas de la materia, la municipalidad puede declarar, ¿qué dice? Anular la licencia. Por eso lo único que se acepta como observación son aspectos gráficos, errores de dibujo. Pero si hay, a través del proyecto que no cumple con las normas, se anula esa licencia. Yo ayer les decía de que la única manera que el municipio dé una licencia, se paralice, se anule, es siempre y cuando no cumpla con las condiciones que se dio. En el momento que le dan la licencia, se establecen las condiciones de acuerdo a los parámetros. Si está fuera de los parámetros, el municipio lo anula. El costo que roga el procedimiento de la verificación administrativa de los proyectos aprobados mediante la modalidad A, efectuada con posterioridad al otorgamiento, está incluido en el costo de la licencia. O sea, no hay un pago adicional. Para el caso del procedimiento de otorgamiento de licencia para edificaciones está conformada, ya hemos visto esto, ¿no?, un representante de la municipalidad quien la preside, 2 del Colegio de Arquitectos, 3 del Colegio de Ingenieros, ¿no?, y también tenemos las especialidades civil, sanitario, electrónico, eléctrico o electromecánico. Los dictámenes de las comisiones técnicas deberán versar sobre el cumplimiento de los requisitos, condiciones y parámetros de los respectivos proyectos y serán aprobadas por mayoría simple de los asistentes. Las municipalidades que no cuenten con las comisiones técnicas de inversión están facultadas para celebrar convenios con las municipalidades distritales del lugar más próximo, acreditando a ellos funcionarios. Y esto también lo hemos analizado en la ley. ¿Y cuáles son los alcances de la verificación técnica? ¿Cuáles son los alcances? O sea, de los inspectores. La verificación técnica es un servicio no exclusivo que realiza la municipalidad en ejercicio de sus atribuciones municipales de fiscalización posterior y que consiste en verificar que las obras sean ejecutadas en correspondiente con el proyecto aprobado.
En el caso de los supervisores del Estado, ellos tienen que verificar el cumplimiento del contrato que ha firmado la entidad. Está a cargo del inspector municipal de obra. Se efectúa obligatoriamente en el 100% de las obras comprendidas en las 4 modalidades de aprobación para obtención de licencia de habilitación urbana de edificación establecidas en el artículo. El monto correspondiente a la verificación técnica es intangible, o sea, no se puede usar en nada, y solo se utiliza para los fines de supervisión de las obras de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 10. Cronograma. ¿Cómo se actúa? El cronograma de visita de inspección es el documento suscrito entre el responsable y el inspector municipal en el cual se determina el número de visitas de inspección a la obra y los días que se realizarán. O sea, ahí comienza el primer acuerdo. En la visita programa referidas al vaciado se especifica la hora de la actividad. El procedimiento para la suscripción del cronograma de visitas es el siguiente. No puede una obra arrancar si no tiene aprobado su cronograma de acuerdo a la norma. ¿Por qué? Miren lo que pasa. El administrado, una vez que tiene la licencia del administrado, solicita a la municipalidad por escrito la elaboración del cronograma de visita de inspección, señalando los datos del responsable de obra. Cuidado con eso. Pues el propietario dice los datos del responsable de obra. Pero hay una cosa, pues el responsable de obra está figurando en el FUE, ¿no es cierto? Si no, no le hubieran dado licencia, está figurando en el FUE. Entonces, ¿qué datos alcanza? Los del FUE. ¿En qué casos alcanzan los datos? Leamos el siguiente párrafo. En caso se cambie al citado responsable de obra, el administrado de manera inmediata comunica por escrito a la municipalidad dicha situación, así como la designación del nuevo responsable de obra, quien cumple con lo establecido en el presente reglamento. No se espera de que el que está figurando como responsable renuncie, presente su carta al municipio. No, es una potestad plena que le da la ley al propietario. Los problemas que pueda tener el propietario con el responsable son problemas que no tienen nada que ver con la ley. La ley simplemente dice, mira, este es el ingeniero, el arquitecto que es responsable, y punto. Eso es lo que debe constar. La municipalidad, bajo responsabilidad en un plazo de 3 días hábiles de presentar la solicitud, designa al inspector municipal y notifica dicha designación al administrado. O sea, el dueño, el propietario dice, mira, este es mi responsable, y el municipio le dice, mira, acá está tu inspector. El responsable de obra, conjuntamente con el inspector municipal de obra, elaboran y en señal de conformidad suscriben el referido cronograma dentro del plazo de 2 días hábiles siguientes a la designación del citado inspector. De acuerdo con lo señalado en el número 3 del presente, el cronograma de visitas se consigna en el anexo H. ¿Qué significa o qué problemas va a haber acá? Si al inspector le están pagando por visita, pónganse ustedes en el pellejo del propietario. Lo que le va a convenir al propietario es que el inspector vaya solamente 2 veces, no 8. Primer problema, ¿no es cierto? Va a tratar de reducir el número de visitas, porque si no le va a salir caro. 2. ¿Cuánto se puede reducir? ¿En qué forma podemos reducir eso? No hay forma, mis amigos. Las obras tienen un procedimiento y la ley, menos mal, la norma, nos dice cuántas visitas mínimas tiene que tener una obra. Porque hay que entender también que el número de visitas estará en función a la magnitud de la obra. Ese es el sacamanteca, como dice, ¿no? En que el responsable tiene que ponerse de acuerdo con el supervisor. Ver la magnitud, ver las visitas mínimas y a partir de ahí ver cuáles son las que se requieran. Nos dice así. El cronograma debe respetarse, salvo que la modificación al mismo sea acordada entre el inspector y el responsable. Número de visitas, acá está. Y acá vamos a ver cuando entre el civil, cuando entre el arquitecto, ¿de acuerdo a qué? A la especialidad, a la partida. Hemos dicho, ¿no?
que para escoger tiene que escogerse en función a qué, a la especialidad, en función a la magnitud de la obra y en función a su complejidad. Entonces veamos, número mínimo de visitas. El número de visitas para las obras de habilitación urbana que determinen el cronograma de visitas será como mínimo una visita durante los trabajos de trazado de vías de habilitación urbana, los trabajos de movimiento de tierras y las obras de pavimentación. Una visita acá. Pero voy a poner este ejemplo. Yo tengo una habilitación urbana de 15 hectáreas. En una sola visita podré ver los trabajos de trazado de vías, todo eso. Entonces, ¿verdad? Nos dice entonces que hay un número mínimo de visitas y de acuerdo a la magnitud será las otras visitas que se tengan. Por lo pronto ahí nomás ya estamos diciendo dónde está el arquitecto y dónde va el ingeniero. El número de visitas de inspección para las obras de edificación se define en el cronograma de visitas de inspección en función del tipo, magnitud y complejidad. Es lo que estamos hablando. Debiendo considerar para la modalidad A, una visita mínima en los trabajos de cimentación, verificación de áreas, linderos y medidas perimétricas. Recuerden que hablábamos, ¿no?, de este tema, que lo primero que va a hacer el inspector, ¿qué cosa es? Chequear si los linderos, medidas perimétricas del terreno coinciden o no. Es lo primerito, acá está, ¿no? Los trabajos verificando el área, linderos y medidas perimétricas, ¿no?, que coincidan con el título. ¿Y qué pasa si no coincide con el título? Ahí se tiene que parar, pues, ¿no?, hasta que coincida. Entonces pasa al municipio. ¿Qué significa? Que el arquitecto que diseñó no diseñó en función al terreno, diseñó en función al título. Pero la obra se está haciendo no en el título. ¿La obra dónde se está haciendo? En el terreno. Eso va a ocasionar los otros temas que van a ser de rectificación de áreas y linderos, o, esta es otra alternativa, o, escuché, la otra alternativa, que veamos si esas diferencias de no coincidencia están o no dentro de las tolerancias registrales. Porque si esas diferencias positivas, negativas, están dentro de las tolerancias registrales, no se hace nada, así continúa, porque son tolerancias. ¿Se entendió, mis amigos? Muy bien. Los trabajos de armado de las estructuras, los trabajos de instalación de tuberías y vaciado de techo. En las obras de determinada magnitud, acá en las instalaciones de tuberías ya comienzan a entrar los sanitarios, comienzan a entrar los electrónicos. Para las B, C y D, que es la parte más crítica, por eso que se quejan los arquitectos, porque no tienen espacio. Nosotros vemos, y todo lo que vemos, pregúntense internamente, ¿lo puede hacer un arquitecto? Veamos. La visita durante los trabajos de excavaciones y obras de sostenimiento de cada nivel de sótano, verificando área, linderos y medio. ¿Trabajo de quién es eso? Del civil, obligadamente. Los trabajos de cimentación. Y también en estas obras, la primera visita que dice, en todas, lo primerito que se ve, si el terreno coincide, ¿no?, con el proyecto. Los trabajos de armado y vaciado de columnas para cada nivel, los trabajos de armado vaciado de techos, así como durante los trabajos de instalación de tubería para cada nivel, los trabajos de albañilería siempre que formen parte de la estructura. Inicio de obra. Y acá viene el procedimiento. El administrado, para dar inicio a la ejecución de la obra, a excepción de las obras preliminares, tiene que presentar hasta 2 días hábiles antes de la fecha de inicio de obra el anexo H, debidamente suscrito, y en las modalidades de aprobación que correspondan a la póliza CAR, todo riesgo contratista que incluya la póliza de la responsabilidad civil. Si el pago por verificación técnica es abonado en la municipalidad, los datos corresponden al monto, número de comprobante y fecha de pago de consignarse en el anexo H. ¿En qué caso se paga el derecho a la municipalidad de la inspección? Cuando quien va a inspeccionar es un funcionario del municipio, un ingeniero o arquitecto, ¿no?, de la planta del municipio. Si el pago es efectuado al colegio profesional respectivo, se presenta adjunto una copia del recibo de pago de acuerdo a lo previsto en el artículo 17. Si primero se paga, después va el supervisor.
El inicio de las obras autorizadas en la licencia de habilitación sin comunicación a la municipalidad está sujeto a sanción. Lo establece. 80% de los casos son esos, ¿no? Primero arrancan, después llaman al supervisor. Cuando la obra se ejecuta en bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación, la municipalidad comunica al Ministerio de Cultura la fecha de inicio de obra con una anticipación de 2 días hábiles, porque tiene que ir pues también los delegados del ministerio. Procedimiento de la verificación técnica, es decir, el inspector cómo procede. Presentado el anexo H por el administrador, la municipalidad remite una copia al inspector municipal de obra para que proceda con las visitas de inspección de acuerdo al cronograma, que ya lo coordinó pues con el responsable, ¿no? Que se consigna y adjunta en el anexo. En la primera visita de inspección, el inspector, pues, ¿no?, verifica el área, medidas y linderos del predio de acuerdo a la información proporcionada por el responsable de obra, o sea, el título. Para las modalidades C y D, esta verificación se puede considerar una visita adicional, de acuerdo al cronograma de visitas de inspección. Ahí está un poquito la válvula de escape. ¿Por qué? Porque el inspector va a recibir su remuneración de acuerdo al cronograma, pero todo aquello que necesita su visita que no esté en el cronograma, tiene derecho a pedir un adicional, ¿no? Un pago aparte. Claro, pues puede haber casos de decir un vaciado, el contratista o el responsable de la obra no comunicó su tiempo a Es grave. la visita y está yendo en el baño y tiene que regresar. Por supuesto. El otro va, no te echa, no es su problema, pero él fue. Pasó muy rápido que hablaba de la póliza CAR que se entrega a la municipalidad. Esa es en la licencia. O sea, al momento de la licencia, en el requisito, tiene que entregar la póliza CAR. Un contrato de obra pública que demanda también su propia póliza CAR. En todas las obras, en todas las obras. Entonces, si lo van a entregar a la municipalidad y pueden entregar también a la entidad contratante. En los requisitos para otorgamiento de la licencia de la edificación, es indispensable entregar en los requisitos la póliza CAR. Y cuando se empieza la obra, es indispensable exhibirla. Ahora, no es tanto el hecho del papelito, sino la vigencia del papelito. Porque yo no gano nada, una obra, una póliza que me cubra un periodo, debe cubrir la obra, es decir, el periodo de la licencia. Son 3 años, 3 años que tiene que cubrir. Porque de otra manera, ¿cómo se garantiza la seguridad? Para las monedas B, C y D, esta verificación en todas las visitas de inspección se debe corroborar que la póliza, ¿no?, esté vigente. ¿Ves lo que digo, no? Que esté vigente. Así como que la ejecución de la obra coincida con el proyecto aprobado. O sea, todo se va relacionando al cumplimiento de lo que es el proyecto. Excepcionalmente, por acuerdo entre el responsable de obra y el inspector, puede postergarse la visita de inspección programada, la misma que se reprogramará previo acuerdo de ambas partes, lo cual constará en el informe de la siguiente visita. Como les decía, el caso que, por ejemplo, no le salió el cheque para el cemento, pues no puede vaciar, pues, ¿no? ¿Qué va a hacer? Entonces se posterga la visita. En caso de no reportar la postergación de la visita de inspección por parte responsable, se reprograma la misma considerando, ahí está, costo adicional. Eso no es un problema pues, ya del video. Cuando se verifique que la obra contraviene el proyecto presentado y autorizado, así como la ejecución de procesos constructivos que impliquen un alto riesgo, el inspector municipal debe sustentar, ahí me decía, ¿no? ¿Cómo? No sé quién me preguntó, sustentar técnicamente las observaciones que formulen el informe, a fin de que la municipalidad adopte alguna de las medidas provisionales de inmediata ejecución